Buenos días. Qué hermoso poder encontrarnos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hoy en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, vamos a encontrar no solamente a un padre que está queriéndose defender de su hijo que lo persigue, sino también a dos estrategas, a Ahitofel, ex consejero de David, que ahora está a favor de su hijo Absalón, y también a Usai, fiel amigo de David. Dice el versículo 1, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Mataré solamente al rey. Ahitofel estaba en lo correcto. Realmente esta era la estrategia que serviría y que podría dar resultado. Pero nos dice más adelante que a pesar de que este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, también éste quiso llamar a Usai, el arquita, para que puedan oír el consejo que éste da. Usai, que había sido enviado por David justamente para aquello, para que pueda destruir cualquier tipo de estrategia y también estar pendiente y enviar mensajeros hacia David, dio el siguiente consejo. Esta vez, el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Y añadió, dice el versículo 8, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra. En el verso 10 continúa diciendo, y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que son esforzados los que están con él. Aconsejo pues que todo Israel se reúna junto a ti, desde Dan hasta Beerseba, numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces lo atacaremos en cualquier lugar donde se halle. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. El consejo que estaba dando Usai parecía mejor, porque el de Ahitofel permitía que solamente muera David, pero el de Usai, que era más atrevido, estaba indicándole a Absalón que podría destruir a todos los que se encontraban con David. Dice en el verso 14 que a Absalón y a todos los de Israel les pareció bien el consejo de Usai el arquita. Esto porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para traer el Señor la ruina sobre Absalón. Usai, al darse cuenta que Absalón y los ancianos les había parecido bien su consejo, no tuvo suficiente confianza y envía mensajeros, dice el verso 15, que dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Ahitofel ha aconsejado así, y así a Absalón y a los ancianos de Israel. Por tanto, manden a dar aviso inmediatamente a David, no te quedes esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida el Jordán, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que está con él. Los mensajeros enviados, dice el verso 17, que fueron Jonatán y Ahimás, estaban junto a la fuente de Rogel, y una criada fue y les avisó, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Luego ellos fueron y dieron aviso a David. Pero un joven los vio, y éste avisó a Absalón. Sin embargo, los dos partieron a prisa, y no pudieron ser encontrados, y el rey David pudo ser advertido al respecto. En el versículo 22 encontramos que el rey David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni uno solo dejó de pasar el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de poner la casa en orden se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Al respecto de Ahitofel nos dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 801. Este sabía que la causa de los rebeldes estaba perdida, y sabía que cualquiera que fuese la suerte del príncipe,
No había esperanza para el consejero que había instigado sus mayores crímenes. Ahitofel había animado a Absalón en la rebelión. Lo había aconsejado que cometiera las maldades más abominables. En deshonra de su padre, había aconsejado que se matara a David y había proyectado cómo lograrlo. Había eliminado para siempre la última posibilidad de que él mismo se reconciliara con el rey. Y ahora otro le era preferido, aún por el mismo Absalón. Celoso, airado y desesperado, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Tal fue el resultado de la sabiduría de uno que, no obstante sus grandes talentos, no tuvo a Dios como su consejero. Satanás seduce a los hombres con promesas halagadoras, pero al final toda alma comprobará que la paga del pecado es la muerte. Continúa diciendo el relato en el versículo 24, que David llegó a Mahanaim mientras Absalón pasaba el Jordán con toda la gente de Israel. Mahanaim fue la ciudad sede de Isboset, aquel que quiso ser rey después de Saúl. Si usted recuerda en el capítulo 2 de este mismo libro, segunda de Samuel. Ahora David se encontraba en esa ciudad, que era una ciudad muy fortificada y hacia el sur de Judá. Absalón había nombrado a Amasa jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Resumiendo todo esto que acabamos de leer, Amasa era primo de Absalón. Absalón había buscado a alguien de su misma edad, un primo suyo, alguien con quien congeniaba más. Así como tiempo atrás, también David había buscado a su primo Joab como jefe del ejército. Ahora Absalón busca a su primo Amasa como jefe de su ejército. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galaad, luego que David llegó a Mahanaim. Sobi, hijo de Naas de Rabá, los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Cuenta el texto que trajeron comida y provisiones para David y todos sus hombres. Un amonita, alguien de Lodebar, aquel lugar donde se refugió durante mucho tiempo Mefiboset, y también un galaadita. Ellos traen provisiones para así de esta manera alimentar a aquel pueblo. Dice el final del versículo 29, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. En la página 824 de este mismo libro, quiero concluir leyendo lo siguiente. Mientras el ejército estaba listo para salir a la batalla, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Hoy sal a la batalla, sal a toda la jornada de este día, confiando en que el Dios de Israel, nuestro Dios, te dará la victoria. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración.